No existe mejor guardaespaldas en el mundo que Frank Framer, aquel guardaespaldas de esta épica película llamada El guardaespaldas. Claro, porque no conocen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Pues resulta que los ministros como Norma Piña, Lainez Potisek, el ministro Aguilar y compañía son los mejores guardaespaldas del mundo de delincuentes. Entre ellos, los miembros del cártel inmobiliario del PAN en la Ciudad de México. Entérate de qué estamos hablando y por qué nos urge a la voz de ya que se aplique el Plan C y la reforma constitucional para renovar la Suprema Corte a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de miércoles ya 14 de febrero. Todo nuestro amor y cariño para todos ustedes, amigos y amigas, en este día del amor y la amistad. Y si hablamos de amistad, no hay amistad más fuerte que la del PRIAN con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En especial porque en este caso el PRIAN le ha ofrecido a los ministros y ministras que han puesto en ese cargo pues bastantes millones, lo que hace que estos ministros le deban muchos favores a los miembros del PRIAN y a algunos empresarios. Tal es el caso de Norma Piña, que por ejemplo llegó a la Suprema Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ministro Javier Lainez Potisek, que también llegó en ese sexenio, o ministros un poquito más antiguos, como el ministro Luis María Aguilar, el ministro también, tantos otros que sabemos que hoy forman parte de una Suprema Corte que siempre va a estar del lado de los delincuentes de cuello blanco y de aquellos que envenenan al país. Y en este caso vamos a hablar de el padrino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es madrina como tal, porque las últimas decisiones que favorecen a la oligarquía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido tomadas por el ministro Javier Lainez Potisek, también conocido como el Copitas, ya que hace aproximadamente año y medio fue agarrado en Coahuila, pasadito de copas por un alcoholímetro. Pero bueno, de seguro fue con whisky del caro o tequila del más caro. En este caso, queridos amigos, el ministro Lainez Potisek en tan solo 2 o 3 días de esta semana ha tomado decisiones bastante polémicas. Por un lado, da amparos a quienes venden vapeadores, una nueva forma de matar a la gente a través del consumo de ciertas sustancias, pero también el día de ayer el ministro Lainez echa atrás un artículo, una parte del de un artículo del Código Penal de la Ciudad de México que considera a la corrupción como delito. Obviamente esto como un favor que le deben al cártel inmobiliario, que en este caso son los más corruptos en la Ciudad de México y los que ahorita quieren llegar a la jefatura de gobierno con su líder Santiago Tabuada, obviamente asesorado del exnovio de Marianita Gómez del Campo, Jorge Romero, actual diputado. Pero ¿qué les parece si vemos más a profundidad esta noticia, mis queridos amigos? Y aquí lo tenemos, vean, nada más que verdadera mentada de madre. No solamente para la gente de la Ciudad de México, porque dejan antecedente en todo México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anula el delito de corrupción del Código Penal de la Ciudad de México. El ministro Javier Lainez Potisek explicó que este precepto no es claro al definir la conducta que se tiene que castigar y genera consecuencias jurídicas que ocasionan en los destinatarios una gran confusión e incertidumbre respecto de su explicación. O sea, hay artículos que no son claros, pero esos no los quita la Suprema Corte, ni siquiera los analiza. Pero en este caso, como es el delito de corrupción, en donde están involucrados sus padrinos políticos, y en este caso, el padrino de la Suprema Corte, Lainez Potisek, tiene que cuidar a sus ahijados políticos, pues dice, no, es que el delito de corrupción no es claro. Es más que obvio cuando se comete el delito de corrupción,
Cuando un funcionario público abusa de su cargo, se beneficia de su cargo para obtener favores y sobre todo obtener ventaja de una o X situación, ahí está el delito de corrupción. Cuando obtienes dinero a cambio de otorgar permisos a diestra y siniestra, violentando las leyes de construcción, allá hay corrupción. En este caso, para el ministro Lainez Potisek eso no existe claridad. Para eso está el juez está para interpretar la norma. No se puede ser 100% preciso al escribir un artículo, al determinar una situación en una norma jurídica, porque si así fuere, tendrías que poner el concepto que maneja la Real Academia de la Lengua, el concepto de los juristas, y tendrías códigos, pero de 80,000 hojas, a pesar de que son de 10, 200, 300 artículos. ¿Por qué? Porque tienes que ser sumamente puntual. El juez tiene la labor de interpretar la norma jurídica. Por eso estudian, por eso se preparan en algunos casos. Otros tantos llegan a base de dedazos y de compadrazgos, como llegaron muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial Lainez Potisek, que ya había estado en un cargo previo a ser parte de esta Suprema Corte. Pero eso no es todo, mis queridos amigos. Vean nada más esto. El presidente López Obrador el día de ayer exhibió también a este ministro, Lainez Potisek, quien canceló la norma para que se prohibieran la venta de vapeadores, una nueva forma de promover el cáncer de pulmón, de garganta y de lengua. Estamos viendo cuántas sustancias dañinas tienen, pero los que se dedican a la distribución, pues no les importa la salud, argumentó el presidente. Vamos a escuchar lo que decía ayer el presidente de esta determinación del ministro Javier Lainez Potisek, alias El Copitas, el hijo del Borolas en la Suprema Corte. Vamos a tener el caso de un ministro de la Corte que canceló una ley, una disposición legal, una norma, precisamente para que no se prohibiera los vapeadores. Estamos viendo de cuántas sustancias dañinas tiene un vapeador. Es un orgullo que sea México el primer país que hace un análisis, porque no se atreven a hacer sobre lo que contienen los vapeadores. El sector salud de México, número 1 mundial, para encontrar que declaran que son 3 sustancias y que desde luego no dañan, cuando hay 30 sustancias no dadas a conocer, dañinas. Pero a los que producen, los que tienen la fabricación del tabaco, de estos vapeadores, los que se dedican a la distribución del tabaco, de los vapeadores, pues no les importa la salud. Entonces, ¿por qué podemos hacerlo nosotros y no lo pueden hacer en otros lados? Porque nosotros somos libres. Porque nos apoyó el pueblo, no nos apoyaron los grupos de intereses creados. Ya lo escucharon, mis queridos amigos. Así se ponía el presidente López Obrador ante esta determinación del ministro Lainez Potisek, que desde ahora será conocido como el padrino de la oposición. Y bueno, les comentaba, ¿quién es el ministro Javier Lainez Potisek? Pues es una joyita así, al estilo calderónico. Pues vean, nada más. Detienen al ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, por conducir en estado de ebriedad en Torreón, Coahuila. Por esta situación, el ministro está en libertad supervisada de 1 a 3 meses y deberá pagar una multa de 250 a 500 días pues de salario. Pues bueno, si es del suyo ya la fregamos, o sea, perfecto que fuera así, pero no es en base a salarios mínimos. Esto fue en el 2021, en octubre. Andaba festejando, una de dos, o el descubrimiento de América o el aniversario del Club América, porque en octubre pues como que podrían festejar, o se siguió con la
fundación de Campeche. Bueno, no es ni campechano, así que, pues no sé, el chiste es que andaba hasta las chanclas de borracho. De hecho, se parece a un DJ mexicano de nombre Silverio. Pero bueno, por eso es importante, queridos amigos, para evitar este tipo de padrinos de la corrupción, pues apoyar el plan C del presidente y sobre todo escuchar a quienes están pugnando por esta reforma a la Suprema Corte, como lo está haciendo el ministro Arturo Saldívar, ex ministro Arturo Saldívar, quien buscaría que se reformara la Suprema Corte y esta Suprema Corte pues tenga un interés realmente ciudadano. Saldívar buscaría que reforma vaya contra la actual composición de la Suprema Corte. Arturo Saldívar se habría acercado también a la sociedad civil para informar sobre elección de ministros con voto popular, que es una de las propuestas de esta reforma que el presidente está enviando al Congreso de la Unión. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, se habría reunido con distintos actores de la sociedad civil y del empresariado para asegurar que la reforma al Poder Judicial será descafeinada en el Congreso. Y es que nos dicen que el exministro presidente de la Suprema Corte habría deslizado que el único objetivo sería barrer con la actual composición de la Corte y no con la elección por voto popular, según hasta el día de hoy se tiene adelantado, pero en este caso sabemos que el principal objetivo del presidente López Obrador es ese, que la Corte pues también sea elegida por el pueblo. Y bueno, ¿cómo se va a lograr esto? Con unidad, con el plan C que tanto ha promovido el presidente López Obrador, y para poder obtener los votos necesarios para poder ver caminar el plan C y que sea una realidad, se necesita de Morena, pero también de sus aliados. Y esto lo destaca precisamente el presidente de Morena, Mario Delgado, quien hace días acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum pues al Partido Verde, para que también el Partido Verde le diera la constancia de que Claudia Sheinbaum sería la próxima candidata del Verde, del Partido del Trabajo y de Morena hacia las elecciones del 2 de junio de este 2024. Y en este caso, vuelvo, mis queridos amigos, es necesario que nosotros en este momento apoyemos a esta coalición que tanto pues han traído beneficios, hay que decirlo. A pesar de que a muchos como que nos cae así como que un poquito de cringe, como que todavía estamos en suspenso, pues la verdad es que la alianza de Morena, Verde y el Partido del Trabajo ha traído resultados. Les voy a poner un antecedente. Campeche. En Campeche, gracias a los votos que logró el Partido del Trabajo, sumados a los de Morena en 2021, fue que Laida Sansores ganó la elección. Porque estaba prácticamente empatada con Morena y el partido Movimiento Ciudadano con el prófugo de la justicia, y sumándose los votos del Partido del Trabajo, pues al Movimiento Ciudadano no le quedó más que aceptar la derrota. Por eso es tan importante lo que dice hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre la unidad, sobre este proyecto de coalición. ¿Para qué? Para que se obtenga la mayoría calificada en el Congreso, para que se obtenga esa mayoría que es necesaria para hacer las reformas constitucionales que tanto está predicando y pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también respaldarán el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo una vez que llegue a la presidencia del país. Esta alianza también ha traído resultados en otros estados, no solamente en Campeche. Así que desde 2019 que está precisamente el presidente nacional de Morena pues al frente, y que se ha podido consolidar esta alianza en diversos estados, vemos que hoy por hoy en Morena se gobiernan 23 estados, quitándole al PRI capitales importantes, quitándole al PRI bastiones importantes como Campeche, como el Estado de México y otras tantas. Y dice: el día de hoy acompañamos a la doctora Claudia Sheinbaum a la toma de protesta como candidata del Partido Verde. Construimos una alianza de principios, valores y por un gran proyecto de nación, y ahora unidas y unidos por una mujer científica que nos llevará por un México sustentable. Eso precisamente es lo que necesitamos, unidad para poder promover el plan C, y con eso ahora sí mandar pues por una copita a Lainez Potisek y a toda la Suprema Corte, o cuando menos a los ministros, pues que simple y sencillamente estén del lado de la oposición. Porque ojo, dentro del proyecto que se está presentando es que incluso los ministros que actualmente ocupan un cargo dentro de la Suprema Corte van a tener la libertad de poder ser votados, de poder aspirar a tener su cargo, pero esto a través de votación. Muy probablemente la gente si vote por una Lenia Batres o por una Loretta Ortiz, o bueno, Yamín Esquivel también. Pero por los otros, por ejemplo, la traidora de Margarita Ríos Farjat, Carrancá y compañía, estarían diciendo adiós a sus sueldos
y a su cargo, pero también a su fuero. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden, su servidor no es ni fifí ni chayotero, es Cocinando la Noticia. Y los veo en el próximo video, porque saben, se pone bueno. ¡Va que va!